Porque bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan en realidad lo que presentamos en la primera diapositiva? Que a veces yo me enfrento a un problema y tengo tantas alternativas que realmente se me dificulta empezar siquiera por una. Porque bueno, porque capaz que ni siquiera me decido por cuál, por miedo a que una esté mejor, peor, o por no poder discernir entre cuál es mejor o peor. ¿Ah? Eso va a surgir, ¿sí? Por eso es lo que vale, digamos, la experiencia, ¿sí? de haberse enfrentado a, no necesariamente el mismo problema, pero un problema similar, una, dos, más, tres veces, la que sea, ¿sí? Y bueno, eso son cosas que uno va ganando, ¿sí? Y donde entran en juego este tipo de cosas, los patrones, ¿tá? Que capaz que yo leo a qué problema aplica un patrón, y si no me lo acuerdo, no lo sé, bueno, después es difícil que lo aplique, porque yo para poder aplicar un patrón tengo que no solo saber el nombre y toda esa historia, sino que tengo que poder entender a qué problema pretende resolver. Si no, no soy capaz de, o se me va a dificultar, por lo menos que empiece a recorrer una lista de cómo puedo llevar ese patrón que capaz que, como lo se propone inicialmente o de manera base, no aplica a mi problema, pero si yo lo ajusto, puedo hacerlo. Y de hecho puede funcionar y puede solucionarme el problema que tengo yo particularmente. ¿Se entiende a dónde voy con esto? Lo que quiero decir es, sí, los ejemplos que vamos a ver nosotros van a ser de modo en el práctico, ¿no? Que van a ver en el práctico, en el laboratorio, van a ser llevados a que puedan aplicar algunos de estos que vamos a ver, ¿sí? Pero idealmente nosotros deberíamos tener el mayor conocimiento posible de estas cosas. ¿Por qué? Porque son soluciones dadas, claro, son soluciones dadas que no tengo que pensar. ¿Está bien? Entonces si yo conozco todas las soluciones posibles, o me van a decir que no empezaron a hacer parciales y exámenes, a desgastar todas las posibilidades, hago 10, 20, 30, 40 exámenes, alguna solución yo en P3 no repito ningún ejercicio, ¿tá? Pero alguna se puede parecer. Sí, en P4 tampoco, digamos. Pero algunos se pueden parecer, los problemas pueden ser similares. ¿Está bien? Y el hecho de haber ganado esa experiencia o de conocer las soluciones de otros problemas parecidos, me puede ayudar a resolver el mío concreto. Ahí tienen un ejemplo práctico que estoy seguro que están viviendo en este momento, de cara al parcial de mañana. ¿Cuántos parciales hiciste de ello? ¿Cuántos? ¿Un par? Este está jugado. ¿Un par nomás? No. ¿Más? 5 o 6, bueno. ¿Quién hizo más de 5 o 6? Bueno, están todos más o menos. Ahí hizo más, ¿viste? Bueno, él tiene más probabilidad de encontrar algo algún problema que ella haya resuelto o haya visto una solución. Bueno, con los patrones de diseño pasa de alguna manera lo mismo, ¿está bien? ¿Sí? No significa que estén las soluciones a todos los problemas, si no tendríamos trabajo. Y de hecho, bueno, como hablamos, son guías, plantillas, si se quiere, un tanto genéricas a veces, que yo seguramente, en muchos casos, necesite adaptar a mis instancias, de hecho a mis clases por lo menos particulares, para poder llevarla o implementarla a cabo. ¿Está bien? ¿Está? Como les dije, sobre patrones, nosotros vamos a ver esto que sería la gama básica, ¿tá? Pero el concepto de patrón lo van a ver, ¿sí? de corrido, ya sea que si les guste empezar a hacer cosas de interfaz, como vimos, ¿no? En algún librito, alguna cosa de la clase pasada, ¿sí? Donde hay miles de millones de patrones ahí, no sé si millones, pero bueno, hay unos cuantos, ¿sí? Que se pueden aplicar ahí, patrones a nivel lógico, como un poco más que lo que vamos a ver nosotros, o las tres grandes categorías, ¿sí? Creacionales, para la creación de objetos de comportamiento, o estructurales. ¿Tá? Y después este mismo concepto de patrón, digamos, hasta que casi que aplica en cualquier otra área, ¿no? Patrones, yo que sé, arquitectónicos de casas, no necesariamente de software, ese tipo de cosas. La idea es la misma, solo que la adaptamos a nuestro contexto de sistemas. ¿Tá? Y para nosotros van a ser clases, estructuras, nombres, interacciones entre objetos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿No? Perfecto. ¿Está? ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿Sí? Participantes, roles. ¿Sí? Básicamente para un patrón ahora vamos a ver con algunos ejemplos particulares. Vamos a
van a intentar de explicar. Entonces vamos a empezar con un patrón que ya lo hemos nombrado por ahí, de hecho ya apareció en la diapositiva solucionando un problema, que se llama singleton, ¿tá? Que viene del single, ¿no? Del único ahí del inglés. ¿Está? Por mí si le dicen singleton está bien. ¿Está? Esto está de vuelta, pregunta de entrevista en alguna empresa muy conocida ahí de software. Cuando recién arrancaba, digamos, ¿y cómo haces un singleton? Y hay como tres cosas que uno tiene que saber sí o sí, tiene que decirlas sí o sí. Y eso ya define si uno sabe o no sabe. Así de fácil. Evaluar a alguien en una tecnología, esto no es necesariamente tecnología, sino patrones. Yo lamentablemente lo aprendí a los golpes, tarde, y me di cuenta que es muy fácil. Pues yo pensaba que sabía y cuando iba a las entrevistas no sabía nada. ¿Tá? Obviamente después de 2, 3 de darme, aprendí y dije, bueno, no, voy a comerme un librito, ¿sí? que era así de gruesito, ¿tá? Sobre aspectos no de programación, que capaz que más teórico acá, sino de una tecnología particular, en ese caso era JE, y me aprendí el librito y ahí sí ya sabía, ¿viste? Que punto y coma, barra, coso, y ahí ya pasaba mejor, ¿tá? Pero estas cosas son como más básicas todavía que saber si va con chirimbolo, con flecha o con asta. ¿Está bien? Entonces, esto hay que saberlo. Todas estas cosas hay que saberlo. Bien, entonces, a ver, de la descripción, ¿qué problema resuelve esto? Tener una instancia sola de una clase. A ver, ¿sí? El problema la situación que quiero resolver es que yo tengo en la memoria, en mi sistema, tengo un montón de objetos, ¿sí? Que van a estar por ahí y de alguna manera quiero poder manejar una única instancia. ¿Cómo hacen eso hoy en día? Si tuviesen que tener una única instancia de un objeto, del objeto, no sé, universidad. Tengo una clase universidad e instancio un objeto de esa instancia, un objeto de universidad y quiero, ponerle todos los datos, toda la historia de esta universidad. ¿Cómo harían para mantener una única instancia de ese objeto? Una variable de clase. De esa clase. Bien, eso es, sí. Sí, ¿qué es lo que ocurre si viene alguien y tú decidís hacer esto, ¿no? Entonces tengo acá, debe haber un ejemplo más adelante, pero quiero llevarlos a pensarlo por lo menos. Sí, esto es un problema común en realidad en el modelado de dominio de una universidad, modelar a la universidad. Eso se acuerdan, ¿no? ¿Sí? Problema común de modelado de dominio, crear un concepto para la realidad que quiero modelar. ¿Sí? ¿Sí o no? Que estoy modelando un aeropuerto y alguien va y dice, hace una clase que se llama aeropuerto. No, pero en realidad lo que quiero modelar es todo lo que pasa en el aeropuerto. Lo que hace el aeropuerto está implícita. ¿Ahí? No es necesario. Revisen, porque no los veo con cara de de que ya lo sabemos. Está en la diapositiva, eso seguro. Bien. En este caso yo quiero tener una clase de universidad y quiero que haya una única instancia, ¿sí? Y que siempre sea la misma, siempre y cuando se utilice sea la misma. ¿Está bien? Entonces acá le pongo un nombre. Entonces yo tengo la necesidad de tener un único objeto de esa clase. ¿Puedo guardar un puntero tipo que sea de clase también a mí mismo a la instancia de video? Sí, perfecto. Sin duda voy a necesitar una variable para poder almacenar la referencia de ese objeto que voy a crear. ¿Lo ven a eso todos? Una manera de hacerlo podría ser con una variable de clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Se lo vieron conmigo, así que sí, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hablábamos de atributos de instancia y de clase. ¿Qué particularidad tenían los atributos de clase? Eran compartidos por todas las instancias. Perfecto, eran compartidos por todas las instancias de la clase. ¿Y los de instancia, ustedes se acuerdan? Los de instancia, atributos de instancia. Privado no, es otra cosa. Los atributos de instancia, ¿a quién describían? Esa instancia, una instancia particular. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Eso también no tiene que conocer todo? ¿Cómo? ¿No tiene que conocer toda la otra clase también? Si la tienen que ver, decís, si la tienen que conocer, y bueno, si la quieren utilizar, sí, la van a necesitar ver, ¿no?
¿Qué quieres decir con eso? Globales, así. Exacto, bueno, ahí está, que tiene, entonces, eso es otro aspecto de la visibilidad, ¿no? De dónde puedo obtener esa instancia. Entonces ahora vamos a cubrir. Entonces, un caso concreto que ustedes van a tener que hacer seguro. Hablábamos de la fábrica, ¿no? De la fábrica y de esos formularios, ¿sí? Que en su caso van a ser consolas. Lamentablemente en su caso van a tener una sola, pero imagínense que tengo varias personas queriendo acceder a controladores del sistema. ¿Está bien? Y quiero que eso se haga a través de un controlador de fachada. ¿Está bien? O sea, que todo el mundo acceda a controladores del sistema o a partes del sistema a través de un único lugar que le voy a llamar fachada, de una única clase que le voy a llamar fachada, y va a ser la que va a exponer todos esos controladores, todas esas operaciones. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? O volviendo al ejemplo de la fábrica, ¿no? Está bien, dijimos, bueno, yo quiero separar el consumidor del proveedor, o sea, el formulario de los controladores, ¿sí? Y bueno, perfecto, me dicen, usa la fábrica, uso la fábrica. Ahora, ¿voy a crear una instancia de fábrica cada vez que necesite algo del sistema? ¿Podría hacerlo? Sí. Podría hacerlo, sí. ¿Es necesario? No es necesario. ¿Por qué? Porque de hecho, el trabajo de la fábrica en realidad es instanciar y casi que hacer un pasamano, ¿no? Instancia un controlador y se lo pasa al consumidor, al formulario. ¿Está bien? Hay distintas, depende cómo se enfoque el problema, puede justificar hacerlo, ¿no? Instanciar o no. Nosotros queremos que sea una única fábrica, ¿sí? Porque me interesa, no sé, gestionar en ese único lugar o en esa única instancia, gestionar el acceso a los controladores. ¿Tá? O sea, cada vez que pasa cuento, sumo y lo guardo ahí en una variable, lo que sea. Imagínenselo como le proponga, pero el requerimiento es: quiero que todos accedan a través de una fábrica que es una instancia única. ¿Tá? Entonces, bueno, tengo ese problema. Quiero que cada vez que yo pida la fábrica se me devuelva la misma instancia, que no haya que estar creándola varias veces. Uno, porque de repente, justamente como es un pasamano, ¿sí? No hay necesidad de andar destruyendo y creando el objeto, ¿tá? Imagínense que todos los que acceden a ese sistema van a estar pidiendo controladores, entonces en realidad ese objeto vale capaz que justifica tenerlo siempre en memoria y que se encargue de hacer el pasamano. ¿Está bien? Sí, hay temas de concurrencia, bla, 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 bla. Supónganse que los resolucionamos. ¿Tá? Pero tiene sentido, bueno, esto es el punto de entrada del sistema, lo tengo vivo en memoria todo el tiempo, quiero que sea siempre la misma instancia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, el problema es asegurar que una clase tenga una sola instancia y proveer un acceso global a ella. ¿Ah? Con el acceso global, sí, es cierto. Al ser de clase, yo voy a poder, cualquiera que vea esa clase podría obtenerla. Podría no ser global, podría ser, bueno, para algunos, y ahí tendré que ver cómo lo hago, ¿tá? Pero en sí, lo que yo quiero hacer con esto es, el problema tipo que quiero resolver es, quiero asegurar que una clase tenga una única instancia y solo una, y fíjense porque hago así, porque después de esto va a venir una pregunta, ¿sí? Y proveer un acceso global a ella. Perfecto, ¿tá? La aplicabilidad es el problema traducido en puntos, ¿no? Debe existir una única instancia y cualquiera debe de poder acceder a esa instancia. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo, ¿se acuerdan que en los constructores de clase, qué pasaba con los constructores de clase? ¿Qué pasaba? Cuando yo creo una clase, yo defino el constructor. Pregunta media gris. Podría definirlo, ¿hacer qué? Para que se cree como vos pretendés que se cree. Sí. Hay uno que es por defecto. Ahí está, a eso iba, perfecto. Pero podría ser que podría sobrecargar el constructor. Sobrecarga, quiero que me usen los términos porque estamos teóricos. ¿Sí? Podría sobrecargar, de paso aprovechamos a repasar. ¿Sí? Podría sobrecargar. ¿Tá? Eso es lo que tú decías. Que me decías, podés definirlo, perfecto, lo puedo hacer. Por defecto, ¿se acuerdan que ya alguien dijo, bueno, no, si crea una clase de alguna manera la van a querer instanciar? ¿Está bien?
Entonces por defecto se me crea el constructor. Eso fue que alguien resolvió, quién sabe hace cuándo, y tal, y se hace por defecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si alguien me hace un new? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? No tenés control sobre el Estado, No tengo control sobre... Estado no, ¿sobre qué? Los atributos, los valores. Está bien, no, perdón, se me están yendo, está bien. Por defecto yo no puedo reescribirlo, yo digo. Perfecto, ¿qué pasa acá? Vamos con otro. Viene alguien y dice, este es tu sistema, perfecto, a ver, déjame ver qué tiene, y empieza. U2 le pone y hace new universidad. No controlo que haya solo uno. Exacto. ¿Por qué está pudiendo hacer eso? ¿O cómo hago yo para evitar de que venga alguien y me programe un new universidad y me genere otra instancia? Porque ¿cuál era nuestro problema? Que quiero tener uno solo. Entonces tengo que controlar que nadie pueda crear más. Que nadie pueda hacer new universidad. Lo tengo que... ahí está. Tengo que cancelar el acceso a ese creador. ¿Lo ven a eso? ¿Lo ven? Nadie puede venir a instanciar algo de esto. ¿Por qué? Porque justamente quiero que sea único. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago? Perfecto, tengo que declarar privado el constructor por defecto y todos sus constructores, porque nadie puede crear otra instancia. ¿Cómo hago para crear una instancia entonces? Implemento un singleton, perfecto. Perfecto, implemento un singleton. Se complica. Bien, entonces veamos cómo se implementa un singleton. ¿Ah? ¿Qué es lo que me decían? Bueno, en algún lado voy a tener que guardar esa instancia. Entonces suena natural que sea una instancia de clase, porque si va a ser la única instancia de esa clase, listo, me guardo un atributo, ¿tá?, que referencia a esa instancia y ya está. Ahí tengo la referencia, si siempre la necesito, siempre va a ser la misma y va a ser compartida para cualquiera que acceda a esa clase. ¿Por qué? Porque es un atributo de clase. ¿Tá? ¿Qué pasó? Este problema, yo tengo que evitar que nadie más pueda instanciar esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser único. Nadie puede venir y crearme más universidades. No, tiene que ser una sola. ¿Tá? Entonces, tengo que bloquear el constructor. Dijo, bueno, lo hacemos privado, dijo él. Que no se acordaba de los atributos de clase, pero esta la pegó. Bien. ¿Sí? Y ahora tengo el problema de que tenga alguna no lo puedo instanciar con ningún constructor. De alguna manera tengo que poder obtener una instancia de eso, ¿no? Y de hecho, de alguna manera tengo que poder obtener esa instancia si no fue creada o ya fue creada. ¿Se entiende el problema? Porque siempre cuando se obtiene esa instancia tiene que ser única. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense lo que hacen. ¿Qué dice esto? Olvídense de operación. Son operaciones, un montón de operaciones que hace esa universidad que algo hace. ¿Tá? Es un ejemplo nada más. Pero ¿qué hacen acá? ¿Qué es esto? Define una operación convenientemente que le pone get instancia, que tiene la particularidad que es de clase, es pública obviamente, y parecería que es la que se encarga de devolverme la instancia. Sí, señor. Ahí accedo con el dis. Entonces acá puedo acceder con singleton get instancia, porque esto es de clase, puedo hacer así, ¿no? Puedo hacer singleton con camel ahí, ¿sí? Desde cualquier lado yo puedo acceder a esa operación, porque esa operación es de clase. Entonces basta con llamar a la clase y decirle dame tu método de clase, que se llama getInstancia, y dame la instancia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió la manera de resolver el problema ese de que nadie me puede instanciar? Bueno, las instancias se obtienen a través de esta operación, ¿sí?, que va a manejar el retorno de esa instancia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se implementa esa operación? ¿Qué tiene que hacer esa operación? No existe la
Sí, exacto, ahí está. Papita, ¿no? ¿Quién lo dijo? Espectacular. ¿Lo habías visto o lo pensaste en ese momento? Perfecto. ¿Se entendió lo que dice él? ¿Sí? Dice, bueno, es una operación de clase que lo que tiene que hacer es fijarse ¿dónde? En la instancia para ver qué. Si está creada, ¿alguien ya llamó a esta operación y hizo que se creara? Sí, está creada. ¿Qué hago? Retorno esa misma instancia que está ahí. Ahí tengo la referencia. No está creada. ¿Qué hago? La creo y la retorno. ¿Está? Acaban de aprender a implementar su primer patrón oficialmente. Espectacular, así me gusta. Motivación. Entonces veamos cómo funciona esto. ¿Está? A ver, bien sencillito, pero miren que esto después se pueden poner más. ¿Ah? Entonces vamos despacito. Sí, ese es el más sencillo, por eso va primero. Hay algo de fábrica, en realidad ya vimos que es un poquito más complejo. ¿Ah? Y este es uno que van a utilizar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, definimos a Singleton como una clase, se me ha pasado, una clase que implementa ¿qué particularidades? Que tiene un atributo de instancia, un atributo de clase donde se guarda la instancia, el constructor es privado y tiene un método, tiene una operación para obtener una única instancia. ¿Está bien? De clase, de hecho, porque yo no puedo ni siquiera instanciar yo una clase Singleton para llamar esa operación, por eso tiene que ser de clase. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿De nuevo? Yo no puedo, claro, ¿cómo llamo a esa instancia? ¿No? Tiene que ser una operación de clase para que yo pueda llamar a esa operación. Cuando son de clase yo no necesito una instancia, hago Singleton get instance y llamo a esa operación. ¿Sí? Sin necesidad de crear una instancia para poder ejecutar una operación sobre ese objeto. Las operaciones de clase se lo pudieron usar variables de clase, ¿no? No, ¿por qué? Podría tener, no sé, una operación de clase que recibe 20 parámetros y hace cuentas. Ya no, pero digo, el objeto, por así decirlo, solamente puedo usar de las cosas que están ahí, por eso si tuviera nombre, regir, lo que sea, no, lo que pasa es que la operación de clase va a ser visible por todos los objetos de esa clase. Entonces vas a poder usarla con tus atributos de instancia si sos un objeto. Vos vas a estar, imagínate que no fuese Singleton y tengo otra clase que se llama usuario y tiene operaciones de clase. Ahí tengo 20 instancias de usuario, yo soy una instancia de esa clase usuario. Yo puedo llamar esa operación y pasarle los parámetros de mi instancia. O sea, yo objeto puedo pasarle mis atributos a esa operación de clase. Porque tengo visibilidad sobre esa operación. Es una operación nada más. Yo digo que la operación no tiene visibilidad sobre el tipo de los objetos de esa clase, por así decirlo. No, tenés que pasarle la referencia a un objeto si quieres hacer algo. No. Contame. ¿Cómo yo sé que no tengo instancia para tener que crearla? ¿Cómo haces eso? Necesito ese puntero. Por ejemplo. Puede tener una variable booleana también. Podría tener una variable booleana. Ya en realidad yo, Sí, de hecho, iría por el null aprovechando ese valor. Es null. Tenía un amigo que decía, es null. Ya lo dije, ¿no? O sea que me quedó grabado de por vida. Estábamos buscando un bug y era de null. Bien. No me olvido más. Sí, entonces, bueno, comparo con esa bandera null. Estoy flasheando todavía, allá en el salón de impresionante. Bueno, entonces pregunto si es null. Y si es null, ya sé que nadie la instanció antes, asigno a la variable. Ahora vemos el código, pero está bueno que se entienda ya ustedes que lo intuyan. Pero acá estaba el diagrama de comunicación que estábamos viendo. Ojo con esto, Bueno, está. Ahí cuando haya ciclos en un diagrama de comunicación, miren si no está mal, Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? El cliente, que sería el consumidor del Singleton, que puede ser, ¿quién? No el cliente que me viene a tocar la puerta, ¿quién? Cualquier clase, claro, cliente, consumidor, le decimos, el que necesita eso, ¿está? Yo los trato indistintamente.
A los clientes cuando tocan la puerta, no, ahí se los trato muy bien. ¿Tá? Entonces, digo, bueno, el cliente quiere obtener una instancia de singleton. ¿Sí? Entonces dice, get instancia, a la clase singleton le dice, dame la instancia. ¿Tá? ¿Qué es lo que hace singleton? Todo esto lo saben, ¿no? Diagrama de comunicación, ¿no? Estoy viajando en el diagrama de comunicación. Entonces digo, bueno, si la instancia no existe, que se traduce a, fíjate si el puntero es null, por ejemplo, créala, la crea y la retorna. ¿Tá? Y luego el cliente, tapamos acá, luego el cliente podrá consumir operaciones de ese singleton. ¿Está claro? El ciclo no me gusta. Lo evito. ¿Tá? Pero eso queda para diagrama de comunicación. ¿Está bien? A ver, entonces en nuestro ejemplo de la fábrica, ¿no? En nuestro ejemplo de la fábrica, esto aplica. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a definirme una clase fábrica que, aparte de implementar el patrón fábrica, la puedo hacer, ¿qué? Singleton también. ¿Tá? Entonces capaz que esa misma clase está jugando dos roles distintos, ¿sí? en distintos patrones que resuelven distintos problemas. Yo quiero desacoplar el consumidor del proveedor y aparte que la instancia sea única. Mirá, tenés dos patrones que te solucionan esos problemas. Uno, desacoplar, bueno, usa este patrón para implementarlo como una fábrica. ¿Tá? Capaz que no se termina llamando clase fábrica, le estoy diciendo para que se siga el ejemplo anterior, pero se termina llamando entrada a mi sistema. ¿Está bien? Lo implemento que juegue un rol de fábrica, ¿sí? y que implemente un singleton. Contame. En el caso de una ventana, por ejemplo, en la gráfica, sí. debería aplicarse eso, ¿no? Vos le vas a estar creando una ventana cada vez que vas a acceder a ver el fondo, el background. Es muy interesante, sí. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. La idea que hay de fondo, que a donde vos vas, sí, debería ser única si es la misma ventana. Si se destruye y se vuelve a crear una nueva, puede pasar también. ¿Está bien? Sí, pero pensalo, ahí va. De hecho, bueno, pensalo. Lo que pasa es que el ejemplo de la interfaz gráfica es de todo el mundo, digamos. Pero pensalo así, podés pensarlo así, ¿no? Bueno, esta cosa tiene que ser única y, bueno, puedo implementarlo como un singleton, que sea la misma instancia para no tener que estar recreándola 20 veces, por ejemplo. Sí, recuerden que a veces los procesos de creación, por ejemplo, en una interfaz gráfica, la ventana, el render, ajustarla, poner los botones, pintarla, toda esa historia, lleva tiempo de procesamiento que capaz que justifica hacerlo una vez. Entonces la creo una vez, ¿tá? Pero ojo que el alcance, ojo que igual puedo hacer eso de otra manera, ¿está bien? Pero es conveniente que sea... Claro, pero podría también tener una única instancia y meterla en una colección, por ejemplo, y después ir a buscarla. También podría hacerlo así. Pero bueno, que sea singleton es conveniente porque es de alcance global, en el sentido de que simplemente accediendo a la clase ya sé que obtengo esa instancia. Contame. Singleton ahí está con un cuadro solo. Porque se está llamando... Sí, un cuadro solo, ¿a qué te referís? Porque no se está llamando una instancia, sino que se está llamando a la clase. ¿Está bien? Vieron que van subrayados y con 2 puntos cuando es un objeto, cuando es una instancia de esa clase. O sea, una instancia de esa clase, un objeto. Bien. ¿Está bien? No me dejen solo, ¿eh? Bien. Consecuencias del singleton. A ver, vamos que este sencillito, empezamos suave, pero después se va a poner lindo, ¿eh? Consecuencias. Se provee un acceso controlado a una única instancia. Bueno, yo en el getInstance puedo hacer lo que se me antoje. Sí, podría controlar un montón de cosas, contabilizar, analizar quién está accediendo, cuántas veces, cómo se retorna esa instancia. Podría hacer un montón de cosas. Entonces, tiene la ventaja de un poco siguiendo la misma explicación ¿se acuerdan que hablábamos del getter y el setter, bla, bla, bla? Bueno, acá estoy usando una especie de get y eso me da las ventajas que tiene eso. El acceso a los atributos, en este caso una instancia, a través de una operación. ¿Ah? Se permiten variantes en las que varíe el número máximo de instancias. Esto es interesante. Un cliente puede, ahora vamos a ver sobre eso. Un cliente puede liberar la memoria de la instancia. Sí, está bien. Alguien lo va a tener que liberar. ¿Ah? Derivar una clase singleton puede resultar complejo. Está bien, pero se puede hacer. ¿Qué sentido derivar? ¿Eh? ¿Qué sentido derivar? Derivar, hacer subclases de eso.
Pero puede resultar complejo porque si tengo distintas instancias de subclases de un singleton, entonces, porque tengo varias instancias de ese singleton. Entonces, puede ser complicado. Ahí la liberación de la memoria, ¿cómo se manejaría? Y alguien la tiene que liberar, porque por cada... Exactamente. ¿Está bien? En este caso ni siquiera lo veo al new que se hace, pero yo sé que en algún lado se hace por... Sí, hay que destruirlo, tiene destructor. Tiene destructor, hay que liberar la memoria. No va a haber nadie que la todavía. ¿Está? No va a haber nadie que se encargue de eso, entonces sí, alguien tiene que destruirse. Como es una clase que es una única instancia, que probablemente que tiene un acceso, aparte un scope, ¿no? Una visibilidad global, que todo el mundo pueda acceder a ella. Suena natural como que tiende a ser algo útil durante toda la vida del sistema. ¿Tá? Pero yo podría destruirla, podría persistirla y volver a instanciarla si el método se encarga de hacer eso, por ejemplo. Hay que apagarla, hay que terminar el sistema. Bueno, salva todo a un archivo y después recuperar. ¿Tá? Y que en ese salvado y finalización de la ejecución hay que liberar la memoria. ¿Tá? Para que no te hagan el test ese y que salte y explote. De que dejaste memoria colgada. ¿Dejaste memoria colgada alguna vez? Alguna vez sí. Pero cualquiera podría tener acceso a destruir, digo. El que programa, digamos, ¿no? No cualquiera. O sea, en algún lugar del código, en algún lugar del sistema, depende de lo que se haga, ¿no? En algún lugar antes de morir se debe liberar la memoria de eso. Podría hacerse capaz que antes, en alguna operación, en algún caso de uso que haya necesariamente que sea destruir la fábrica y volver a instanciarla. Una cosa así. Ya sería más ajeno al patrón en realidad. ¿Tá? Alguien sí se tiene que encargar de destruirlo. Bueno. Aplicaciones, la fábrica y manejadores. ¿Ustedes mencionaron algo de la palabra esa que aparece ahí? Manejador. Perfecto. Algunos controladores también. Controlador, todos entienden cuando nosotros decimos controlador, que capaz que nosotros lo decimos naturalmente, pero para ustedes capaz que es un término nuevo. Todos entienden lo que decimos cuando dice controlador, o alguien no y quiere saber. ¿Cuál es la diferencia entre controlador y manejador? Ahí está. ¿No habías hablado de manejador? Está, por eso lo introdujimos acá, ¿no? A ver, manejador antes solíamos decirle a si se quiere, una clase que se encarga de manejar únicamente colecciones. Entonces, utilizábamos esa terminología, por eso me extraña que esté ahí, capaz que no lo actualizamos, pero lo utilizábamos para referirnos a clases que lo que hacían era manejaban colecciones, ¿sí? Que podrían ser vistas también como controladores de colecciones. Pero cuando decimos controladores nos referimos más a un controlador desde el punto de vista de controlador de un conjunto de operaciones, caso de uso, para llevar a cabo determinada funcionalidad o que ofrece determinadas operaciones. ¿Tá? A ver, lo que va a esos puntos es en qué lo puedo aplicar. En sí, en cualquier cosa que requiera una única instancia. ¿Tá? Por ejemplo, necesito una colección un set, la colección que quieran. ¿Tá? Yo digo colección, pero puede ser la implementación que quieran. ¿Y qué pasa? Necesito en algún lugar guardar todos los usuarios de mi sistema, ¿no? En algún lugar necesito guardarlo. ¿Dónde lo guardo? En el main, como una variable. En el main. ¿Se puede o no? Sí, se puede. Ahí está. Yo siempre le llevo ahí al caso práctico. ¿Se puede? Sí, se puede. Anda, pero... Sí, pero tengo todos los problemas y bueno, estoy violando todo el tema de scope de variables, ¿no? Entonces una manera de, por ejemplo, de decir, bueno, voy a guardar todos los usuarios, todas las colecciones en un único lugar que esté disponible para cualquier otro controlador, clase que quiera acceder, podría ser implementar un singleton para esa colección, ¿no? Donde en mi singleton voy a tener la instancia. En mi singleton voy a tener la instancia, y aparte obviamente voy a tener un atributo de clase que es la instancia, y dentro de esa instancia guardo un atributo que sea la colección de usuarios, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces cuando digo, bueno, dame la colección de usuarios y dame la lista de usuarios. Entonces siempre voy a estar accediendo a la misma instancia que contiene esa colección de usuarios. Por ende a los mismos usuarios. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o les dibujo algo? No sé qué porque no sale de esa caja, pero algo les dibujo, no hay problema. ¿Sí?
¿Se entiende cómo hago que una colección sea única y esté disponible para cualquiera que quiera accederla? Esa es la respuesta. ¿Está? Puede pasar con otras cosas. A ver, puede pasar con otras cosas. Yo qué sé, puedo implementar un singleton para implementar una clase que se encarga de manejar la impresora. Porque de hecho tengo una sola impresora. Sí, tengo este controlador, driver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los drivers? ¿Alguien sufrió instalar un driver? Ah, todavía hay algunos de la vieja guardia, ¿eh? ¿Sigue pasando? No, yo no. Yo doble clic ahora todo y anda. Espectacular. Bueno, en fin. Imagínense que tengo una clase que se encarga de controlar la impresión en esa impresora. Y bueno, quiero poder mandar a imprimir desde cualquier otra clase. ¿Sí? Porque bueno, cualquier clase puede imprimir en la impresora, sí, un enganche. Bueno, puede ser útil implementar el controlador, la clase que se encarga de mandar a imprimir en esa impresora como un singleton, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me aseguro que sea una única instancia, puedo cambiar el estado, sé si está prendida, apagada y sé que va a ser esa y solo esa. ¿Está bien? Puedo preguntar, ¿tenés hoja, no tenés hoja, tenés tinta, no tenés tinta, toda esa historia. ¿Ah? También se puede hacer de otras maneras, pero simplemente intentando explotar el uso del singleton. ¿Estamos clarísimos? ¿Qué sería la parte global? Global es porque al ser de clase yo puedo acceder desde cualquier lugar. Solo basta importar a la clase y yo puedo llamar a esa operación. Get instance y la obtengo. Desde cualquier lado. ¿Pero eso no tiene consecuencias también malas? Y sí. Si es una colección, cualquiera puede manejar la colección. Sí, no estamos pensando en un hacker, digamos, ¿no? Que venga y me instancie. Estamos pensando en que tengo la posibilidad de llamar instancia, de obtener una instancia desde cualquier lado. Sin utilizar una variable en el main ni alguna cosa rara. No, a efecto de código, ¿cómo sería si la llamaba esa aplicación? Pues yo te di en el main. Tengo que instanciar. Así, este get instance y este get instance hace if instancia. Esto es el get instance. Acá, Ya, pero yo te digo fuera, cuando tengo que declarar el singleton. Así. Y digo singleton S. Listo. ¿La crea o me la devuelve? Si hay que crearla, la crea, y si hay que retornarla, la retorna. ¿Está? ¿Sí? Sí, no sabía que se podía hacer eso desde afuera de la clase. Desde la clase. No, pero desde afuera, no desde la clase misma. Voy a necesitar llamar a la clase. Por eso es así, ¿no? Sí. ¿Qué más? Porque ahora vamos con uno un poquito más complejo, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, vamos a introducir otro. Vamos arriba. Bien. Esto ya algo también ya lo hablamos. Entonces voy a poner un ejemplo que es clásico. Clásico, muy clásico. De hecho, si ponen este patrón y van a Wikipedia, seguramente esté este ejemplo. No me fijé, para ser honesto, pero seguramente esté este ejemplo. Entonces, bueno, a ver. Vamos a intentar de pensarlo un poquito. El código de esto está, de hecho, debe estar también en el sitio que les mostré el otro día. ¿Tá? Todos los patrones que yo estoy mostrando acá, estoy intentando darles una introducción súper rápida en nuestra terminología, digamos, pero todo lo que estoy dando está lleno de material en la web. ¿Sí? Basta poner singleton pattern o van al sitio ese y tienen código, dibujito, referencia. De hecho, lo que sería el diagrama ya lo vimos porque en singleton no sale de una clase, ¿tá? Pero está todo ahí, tienen código, ejemplos con distintas aplicaciones, distintos lenguajes. ¿Tá? Entonces veamos esto. Entonces, hablábamos de los tres tipos o tres categorías para poder agrupar a los patrones. Entonces decíamos creacionales, de comportamiento o estructurales. ¿Está bien? Singleton, ¿qué sería? ¿Dentro de qué categoría caería ahí? Es un poco, sí, yo entiendo, hay un poco de todo en realidad ahí, ¿no? Pero, ¿sobre qué categoría caería? Ahí está. ¿Ah? Cómo se crea ese objeto tiene la particularidad de que tiene que ser una única instancia. Sí, después puede derivar en temas
de comportamiento y hasta estructurales, sí, estoy de acuerdo. ¿Tá? Pero bueno, en alguna categoría, para intentar de categorizarlo de alguna manera, cae. O sea, como que la motivación. Y lo pondríamos ahí, exacto. ¿Tá? Entonces, dentro de los estructurales, sí, está este que se llama composite. Entonces les voy a hacer a ver, vamos a ver si hay una breve reseña y lo voy a introducir con ese dibujito que hice. ¿Sí? ¿Qué problema ataca? Mirá, el editor gráfico y la figura es espectacular. Sí, me lo acordaré. ¿Sí? Entonces, bueno, el problema que este es un problema particular, no es que sirva siempre porque quiero manejar figuras, ¿no? El problema que nos plantean es, bueno, tengo un editor gráfico que lo que hace es maneja figuras geométricas convenientemente, pero podrían ser, ¿no?, para el Paint, alguna otra cosa de esas que hay por ahí. Sí, entonces maneja estructuras geométricas y se desea agruparlas y realizar acciones como un conjunto. Esto es bastante útil, ¿no? Porque cuando yo agarro en el Paint capaz que no es el mejor ejemplo, pero en otros programas uno puede seleccionar el cuadradito, esto, lo otro, y yo quiero moverlo. ¿Está bien? Cuando haces los diagramas UML. Cuando haces los diagramas, espectacular, me lo lleva el curso, espectacular. Cuando yo estoy haciendo el diagrama de UML para el laboratorio, que ya entregué y me salió todo bien, ¿sí? Tuve que seleccionar para que me quede prolijo y no me quede esto que hacen ustedes, por favor, no lo hagan en el parcial. No lo hagan en el parcial porque se ve con muy malos ojos, yo lo veo con muy malos ojos. Esto de editalo. ¿Tá? Esto cae muy mal. ¿Tá? ¿Por qué? Porque significa que no se dignaron a entregarlo prolijo, ¿sí? Cositas rectas como el horizonte no es recto, pero se ve bien recto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es mucho más legible que una cosa así, empiezan a poner acá las letras. Hay de todo, ¿tá? Entonces lo aviso. ¿Sí? Se ve mucho mejor esto, que esto es más entendible. Da más ganas de invertir mucho más tiempo mirando toda la belleza que han hecho. ¿Tá? No, a ver, fuera de broma, ¿sí? Si te van a entregar algo, tiene que estar bien. ¿Tá? Imagínenselo que si se lo entregan a un cliente no te paga si le das algo así, no entiende. ¿Tá? Vamos a llevarlo ahí, el caso que les duele ahí. Bueno, ¿tá? Entonces, volviendo al tema, él tuvo que mover, dice, bueno, yo quiero mover estas cosas, ¿sí? Y bueno, y acá tengo una cajita que representa tal objeto, lo que sea, la colección, y la flechita, la rayita esta que representa una operación, bla, bla, bla. Entonces, en realidad sí, son todas figuras distintas, pero en realidad yo quiero poder manipularlas como un conjunto, porque como la misma cosa. ¿Por qué? Porque en geometría, ¿no? Una traslación era, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan matemática C? ¿Sí? ¿Sigue habiendo matemática C? ¡Oh, viejo! Sí, o sea, yo puedo aplicar transformaciones independientemente de la figura. También solamente tengo que cumplir con esas reglas de, bueno, mover los puntos de un lado para el otro, tanto, motesia, rotación, las transformaciones las operaciones son las mismas independientemente de la figura. Entonces, lo mismo que pasa, que cuando ya también hablamos de generalización, de subsumption y todas esas historias, polimorfismo incluso, ¿sí? Es de interés poder manipular las cosas de manera común para poder ahorrarme esfuerzo, porque si de hecho son las mismas cosas, la misma operación sirve para todos. Entonces me plantean este caso y yo quiero poder, por ejemplo, tener una operación que se llame mover o agrandar o eliminar incluso, ¿sí? Que pueda manipular todas esas figuras que yo hice ahí, que está bien, uno me puede decir, bueno, esto es un triángulo, y yo te puedo decir, sí, es un triángulo que en realidad son 3 segmentos, por ejemplo. Está compuesto por 3 segmentos. ¿Lo ven a eso? Acá hice un cuadrado y en realidad después lo subdividí. Está compuesto capaz que por 2 rectángulos y este rectángulo está compuesto por 2 cuadrados. Y todas esas cosas están compuestas por segmentos. ¿Sí? ¿Se ve? La anidación recursiva que se da acá. Perfecto, pero si yo cuando quiera mover, yo no quiero tener seleccionando el segmento el otro, No, quiero en realidad voy a querer agarrar todo esto, ¿no? Así, y mover todo esto como una cosa. ¿Se entiende? Ese es el objetivo.
Entonces, problema tipo, componer objetos en estructuras arborescentes para representar jerarquías de objetos compuestos y tratar uniformemente a los mismos. ¿Tá? Y por eso iba sobre el ejemplo de una estructura compuesta y anidada, digamos, y que se pueda ver anidada indefinidamente. ¿Tá? Yo me puedo meter ahí, bueno, los segmentos que son puntos. ¿Tá? Y ahí ya está bravo. ¿Tá? Pero también podría valer como, por ejemplo, un auto, la clase de auto está compuesta por clase rueda, clase capó, etc. Podría verlo, sí, podría decir, bueno, un auto es una estructura compuesta por un montón de partes. Y de hecho podría decir, un auto, esto lo vamos a ver, un auto, pasa que no quiero tirar el diseño antes de hablar, ¿no? Pero un auto podría decir, bueno, un auto, vamos a no llevarlo a UML, podría decir que un auto está compuesto por 4 puertas, ¿no? Por 4 puertas, si tengo uno de 4 puertas puede ser de 2. Vamos a elegir bien. Está por 4 puertas, por 4 ruedas y yo qué sé, un motor. ¿Tá? Y a su vez la puerta está compuesta por, yo qué sé, un vidrio, una manijita. Elegí con 4 puertas, pero elegí con manijitas. El sensor de la manijita, vamos a poner acá, ¿sí? y el plástico. ¿Sí? Y así sucesivamente, el vidrio, yo qué sé. No tiene airbag esto. 4 puertas, 4 ruedas y un motor y listo. ¿Está? Con eso vas y venís ahí de airbag. Está complicado. Bueno, ¿está? Entonces sí, podría tener una estructura arborescente y recursiva. ¿Está? Y de hecho, cuando yo quiera mover el auto, quiero que se mueva como una sola cosa, ¿está claro? No, pará, hay que mover el auto, vamos a llamar a la puerta. ¿Está? Ni quiero andar seleccionando las cosas. Entonces es una sola cosa. Perfecto, ese es el problema y aplica para cualquier cosa que pueda modelarse como una estructura arborescente. Igual, déjame aclarar. Contame. Mi pregunta no era tipo solo para hacer el dibujo. Mi pregunta era si se podía llevar a los temas de las clases. O sea, que de repente vos querés provocar un cambio en una clase que es como de la que dependen muchas otras. Sí. Y genera ese cambio en las demás, bueno, sí. Claro, porque mover el auto implica mover las puertas. Es el mismo ejemplo. Mover la figura, en realidad yo estaba diciendo, capaz que yo creé esta figura como un rectángulo, pero capaz que no, capaz que lo creé como un conjunto de segmentos. ¿Tá? Y cuando yo la mueva, quiero que esa figura, que es la composición de todas las otras, se mueva como una sola cosa, pero a la larga, en realidad, va a terminar moviendo cada uno de los segmentos que yo definí. ¿Estamos bien? ¿Está? Perfecto. Con personas, ¿tá? Es que a ustedes les encantan esos ejemplos de personas. Yo tengo un equipo, ¿sí? Mover el equipo para un lado o para el otro va a ser mover el conjunto de los individuos que lo componen. Vamos a ver de cómo se definen o cómo poder por lo menos discernir entre dos tipos de elementos en estas estructuras arborescentes. ¿Qué hay en un árbol? ¿Qué hay? Jerarquía. ¿Qué dos cosas se pueden distinguir fácilmente si miro desde el punto de vista de grafos en un árbol? Hojas y raíz está bien, es algo distinguible, y los nodos intermedios. ¿Está bien? Entonces a nosotros, bueno, vamos a llevar cómo mapeamos eso entre hojas y nodos intermedios para este patrón. Entonces volvemos. El problema tipo es ese. Tengo que resolver tengo que modelar algo capaz como un conjunto de cosas, una estructura arborescente jerarquizada, ¿sí? Y quiero poder tratarlos de manera uniforme. Entonces la aplicabilidad es, bueno, se debe, por ejemplo, la aplicabilidad habla de un caso en que se puede aplicar, ¿no? Que ya estuvimos hablando varios. Se debe de presentar una jerarquía de objetos donde algunos de ellos se componen de otros de la misma jerarquía. ¿Sí? Ahora vamos a ir sobre eso cuando esté el dibujo. Y se desea que los clientes ignoren las diferencias entre los objetos compuestos, los objetos primitivos, y los se traten uniformemente. Que es, si yo voy a mover esta figura, yo quiero agarrar esta figura y decir, yo quiero mover todo esto, y no me interesa cómo se mueve cada partecita de esa figura. ¿Sí? Yo quiero que se mueva. Y yo quiero tratarlo uniformemente. Yo quiero decir, move esto para acá.
¿tá? Y que internamente eso se resuelva en la cantidad de movimientos de componentes de ese componente grande, o subcomponentes de ese componente grande, que sean necesarios. ¿Ok? ¿Tá? Quiero mover el auto, se mueven todas las piezas. Ahí es un poco más difícil porque se mueve el auto, es como que está compuesto por ellas. Pero sigamos con el ejemplo de la figura. Bien. Entonces, miren lo que propone este patrón. Dice, bueno, alguien quiere mover la figura, alguien quiere poder hacer operaciones, quiere poder hacer cosas, comportamiento, manipular algo, ¿sí? Que está compuesto por estructuras, o está compuesto por componentes, valga la redundancia, ¿sí? Donde se establece una jerarquía que puede ser recursiva indefinidamente, bueno, no indefinidamente porque si no, no terminaría nunca, ¿sí? Pero puede ser anidada recursivamente hasta llegar a elementos primitivos. En algún momento la operación, sea mover la figura, mover la embarazada o mover el vehículo, tiene que terminar. Si no, estamos en un problema que ya conocen, ¿no? El caso base, digamos, ¿no? De la recursión. ¿Tá? Entonces, sí o sí, bueno, en algún momento va a tener que terminar, tiene que haber algún elemento primitivo que corte esa recursión. Pero para el cliente va a manejar el componente compuesto de manera uniforme, independientemente si el componente compuesto independientemente si el componente es un tipo primitivo, es un segmento que no está compuesto por nada, supongamos que no existen los puntos, independientemente si es un componente compuesto, en este caso hoja o primitivo, o si el componente sobre el cual quiere hacer algo, sobre la figura sobre el cual quiere mover, en realidad está compuesta de un montón más. ¿Está bien? Pero para el cliente, lo único que va a tener que hacer es agregar, remover. Estas son las operaciones, digamos, para agregar componentes. No, acá, lo único que va a tener que hacer es llamar a la operación. En el caso de la figura, mover figura. ¿Está bien? Y todo lo que pase o todo lo que tenga que moverse se va a tener que resolver de manera transparente. El cliente no la va a ver para la figura. ¿Está? Entonces, a ver, pensémoslo sin mirar esto, o intentando sin mirar esto, ¿no? Si yo modelo, capaz que podríamos hacer el dibujito, ¿no? El dibujito de la motivación. Si yo modelo, volviendo al ejemplo del auto, ¿no? Entonces decimos, bueno, un auto está compuesto por puertas, 4, sí o sí. Tiene también un motor, ¿sí? Tiene 1, pertenece a 1, las puertas pertenecen a 1. De hecho, acá podría poner una cosa así. ¿Y qué más dijimos? ¿Esto qué era? Las ruedas, perfecto. Rueda 4. Restricciones, bla, bla, bla. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero mover el auto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que tener acá una operación mover. Imagínense que cada una de estas tiene una posición en el mundo. XY, en el mundo plano, ¿no? XY. Mover auto tanto, vamos a ponerle AB. Y ese también tiene un XY. A ver, no me quiero ir muy volado del ejemplo, ¿sí? Pero concretamente, cuando yo quiero mover este auto, ¿sí? El hecho de mover el auto implica mover todas sus piezas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto. Entonces, al mover la posición del auto, ¿alguien que me complete? Si no hago mímicas. Mover la posición de la rueda. Tengo que mover la posición de la rueda, la posición del motor, la posición. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Qué implica en código? Vamos a ver el costo que tiene eso. ¿Qué implica? Tengo que tener en el método mover acá del auto, tengo que decir. Ahí está, tengo que llamar uno por uno por los links que tenga y decir, rueda, movete tanto. ¿Está bien? El motor, movete tanto. ¿Lo ven a eso? Perfecto. ¿Sí? Eso sería una manera de hacerlo, una manera de mover esto. Ahí me llevé el auto y lo mismo aplicaría para la figura, pero lo llevo al auto para que quede bien grosero. ¿Sí? Entonces veamos
cómo lo propone, cómo lo resuelve el patrón. Entonces dice, bueno, en realidad, si vos utilizás este patrón y modelás a tus objetos compuestos de esta manera, nada. Perdón, pero me están candilando, me vengo por acá. La manera de tratar a todos esos componentes va a ser uniforme, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque basta con que el cliente invoque a mover el auto y el patrón se va a encargar de hacer todos los movimientos necesarios de los componentes que compongan a ese auto o a ese componente compuesto, valga la redundancia. ¿Tá? Y miren cómo lo hace. Dice, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a abstraer el concepto de componente y define ¿qué? Una clase, componente, ¿qué particularidad tiene? Que se generaliza. ¿Qué particularidad tiene? Miren acá. Es abstracta, no es instanciable. Un componente no es instanciable. La clase componente como tal no es instanciable. Pero ¿para qué me sirve tener eso? ¿Para qué me sirve? Exacto, para generalizar el comportamiento que deben ofrecer los componentes, sean hojas o componentes compuestos, sean autos o sean partes del auto, sean figuras o sean segmentos, que para mí, segmentos o circunferencias que van a ser los básicos, los primitivos, las hojas en este árbol. Entonces voy a decir que mi segmento es hoja, ¿sí? Mi circunferencia y el segmento son hojas, y después todo lo que sea cuadrado, triángulo y rectangulito son compuestos. Son compuestos, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, en el auto sería el compuesto, y acá estas serían mis hojas. ¿Está bien? Con dos ejemplos, uno más abstracto y uno más ahí aplicado con el auto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice, bueno, aplica este patrón donde de alguna manera defino la estructura que deben tener los conceptos, las clases que estoy modelando en mi realidad, ¿sí? Los diseños, ¿sí? o digamos los asocio de esta manera respetando este patrón, y me voy a beneficiar de las ventajas que me ofrece este patrón, que son ¿cuáles? Abstraer el comportamiento genérico de los componentes, operaciones, podría tener atributos también comunes. ¿Ah? De alguna manera generalizo, perfecto. Estas cosas que están acá la pueden hacer cualquiera de los componentes. ¿Ah? Pero tengo que tener la capacidad de poder distinguir entre cuáles son componentes primitivos, hojas, y componentes compuestos. ¿Por qué? Porque para los compuestos voy a tener que hacer, como quien dice, un pasito más. Para moverlo, para mover un primitivo, para mover un segmento, voy a mover el segmento. Para mover un cuadrado voy a tener que mover los 4 segmentos que lo componen. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, perdón, pero no sé por qué, no sé si encandilado estoy mirando mal un ojo. Entonces voy a terminar esto. Entonces, lo que voy a hacer es, con el elemento compuesto, ¿sí? Voy a modelar todos aquellos elementos que de alguna manera se componen, que son nodos intermedios en este árbol, ¿sí? Y las hojas van a ser de esta manera. Todos ellos van a implementar componente. Todos estos van a implementar componente, todos van a implementar componente, pero auto lo va a hacer de manera respetando el rol de compuesto y el resto del rol de hoja, y allá el segmento y la circunferencia lo van a hacer como hoja, y el resto el triángulo, el cuadrado, el rectangulito lo van a hacer como compuesto. ¿Y cuál es el truco acá? Perfecto, el cliente quiere mover un componente, entonces va a llamar a la operación que hace lo que tenga que hacer, básicamente. De hecho, el cliente puede no saber qué cosa está moviendo, en algún momento se va a instanciar, pero fíjense que él en realidad llama una operación que respeta de acuerdo a esta clase. Entonces dice, bueno, move este componente. Si es una hoja, ¿qué va a pasar?
se va a ejecutar. Listo. ¿Ah? Hay que mover un segmento, muévase. Hay que mover una rueda, muévase. ¿Ah? Ahora, si es un compuesto, la operación, ¿qué debería hacer? Tengo un cuadrado, tengo que mover los cuatro segmentos. ¿Sí? Entonces significa que para cada uno de los hijos que componen a este componente compuesto, ¿tá? Que se interpreta con los hijos, que también son componentes, ¿sí? Para cada uno de ellos voy a mover. ¿Y esto qué es? Esto es una colección, ¿no? O sea, for each hijo, operación, mover. ¿No? ¿Quién conoce los elementos? El objeto compuesto acá debería de tener una colección que son los elementos que lo componen, ¿no? ¿Sí o no? Está, perfecto. Fíjense que los elementos que lo componen pueden ser tanto hojas como otros compuestos, recursivamente. ¿Sigo haciendo así o todos me hacen así? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Ahí está. ¿Qué pasa con este diseño? ¿Qué pasa? Es recursivo y tengo que imponer ahí en alguna manera tengo que limitar eso, ¿no? Para que no venga un chino y empiece a hacer cosas macanas. ¿Está? Entonces tengo que restringir ahí, tengo que tener cuidado con eso. Pero fíjense que me apropio de la funcionalidad recursiva fácilmente y el método para cualquier operación común termina siendo, fíjense, nada más que envolver la operación en un loop que itera sobre los elementos que componen al componente compuesto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Esto que están viendo acá es el patrón, la estructura propuesta para el patrón composite, que básicamente dice, bueno, cualquier cosa que tengas como elemento compuesto, cualquier estructura arborescente que donde quieras definir jerarquía y tratarla uniformemente, puedes modelarla respetando ese patrón. Entonces, yo lo voy a hacer rápidamente aquí. Si encuentro... ahí lo tienen con la figura. Digo auto, ¿y acá qué hago? Miren. El auto está compuesto por un montón de partes. No lo voy a limitar, le voy a poner hasta. ¿Sí? ¿Y acá qué hago? Pongo ¿qué? Rueda. Separado. Miren lo que voy a hacer para desestructurarlos un poco ahí. Rueda, que era más era la puerta y el motor. ¿Está bien? ¿Acá qué hizo con la figura? ¿Sí se ve? Entonces cada vez que haya que hacer algo con el auto, por ejemplo moverlo, se va a invocar para cada elemento. ¿Y esto qué va a pasar? Se va a despachar a quien corresponda, bla bla bla, todo lo que ya saben. ¿Sí? Se va a mover individualmente cada uno de los componentes sin importar la cantidad que sea. Para la figura, el ejemplo de la figura, quiero mover esto, ¿no? Quiero mover esto, mirá. Quiero mover el triángulo hacia acá. Quiero mover la circunferencia y quiero mover también esto que está acá. O sea, una pregunta. Si el motor tuviera más partes, volvería para el medio. Si motor, ahí va, vamos a hacerlo. Si motor fuese compuesto en realidad, necesitaría, yo acá vieron que inventé esto que se llama elemento, que en realidad significa, no quiero sacarlos de los roles, ¿sí? Pero esto es lo mismo que la hoja, ¿tá? O parte individual. Hay un ejercicio que habla de esto en el práctico, ¿sí? Si el motor también fuese una parte compuesta, ¿qué tendría que hacer? Podría ser así y engancharlo, ¿tá? Pero fíjense que estas dos cosas son iguales, ¿no? Se están comportando de la misma manera. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Ahí está, hago esto. Meto algo entre medio que generalice, figura compuesta, parte del auto compuesto.
¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces volvamos a este que es el que se van a llevar para no ensuciarlo con ese otro. Entonces fíjense, perfecto, figura. Todas las figuras tienen 2 coordenadas, que es la posición en el plano. O sea, la posición, elijan alguna, ¿tá? El vértice, el inicial, ¿tá? No importa. Hay una posición ahí donde está esa figura en un instante de tiempo, en un momento. ¿Tá? Todas, esto es común a todas las figuras. Todas tienen que estar en algún lugar, si no, no existen. ¿Tá? Y lo mismo la operación, ¿tá? Que dice mover y bueno, recibe 2 parámetros, que es la distancia que se tiene que mover en cada eje, ponele. ¿Tá? Entonces, él acá lo que trata es, mirá, fíjense lo que hizo, trata al cuadrado como una hoja, lo trata como un elemento no compuesto. Círculo y figura compuesta. Entonces el método mover va a ser para cada una de los elementos que componen la figura compuesta, que en este caso solo pueden ser cuadrados y círculos, mover. ¿Tá? For each, mover. Y cada uno va a venir acá y va a ejecutar si es un círculo o si es un cuadrado. ¿Eso va en el diagrama de clases? Esto va a ir en el diagrama de diseño ya. Yo en el diagrama de clases sirve para muchas cosas. O sea, yo los de las clases, poner diagrama en el DCD sí. Sí. Yo cuando diga, a ver, ¿cómo tenés una estructura arborescente, cómo la vas a modelar? Y bueno, podés hacerlo de distinta manera. Ahí lo hicimos de otra manera. Y vamos a decir, esto va a andar. Yo te voy a decir, ya sé que va a andar, pero yo estoy mirando cómo lo vas a hacer y no me gusta. No lo compro. El cliente capaz que hay alguien capaz que no le interesa. Pero fíjense cómo me beneficio de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque un cambio en agregar un componente nuevo acá implica ir a tocar este método para hacer exactamente lo mismo, ¿sí?, que se hace con todo el resto. ¿Está? Sí, un componente nuevo, está bien, en este contexto me va a implicar que un componente me va a implicar una nueva clase, justamente porque algo tiene que modelar a ese componente nuevo si es que lo quiero diferenciar. ¿Tá? Pero todo el comportamiento, mientras yo implemente figura, mientras yo extienda figura, todo el comportamiento va a ser el mismo. Todas las operaciones que están acá no las toco, solo lo agrego, está disponible. ¿Querés empezar a crear trapecios? Bueno, dale. Todas las operaciones, ¿tá? Acá estamos con mover, que es una, imagínense, tienen todo un editor de formas hecho y tenés que empezar a agregar un tipo y tenés que agregar el mover, cuando está compuesto con otra, el mover, el agrandar, achicar, borrar, entonces, no, acá simplemente agrego esa clase que extienda lo que es figura, ¿sí?, que implemente figura si se quiere, ¿tá? Y va a acoplarse a este patrón composite para poder beneficiarse de el uso de la estructura y el comportamiento genérico. La idea siempre si tengo que agregar, quitar cosas, es tipo que no tenga que modificar otras partes del sistema, ¿no? La idea, bueno, sí, a ver, sí, es un requerimiento no funcional, digamos, de cualquier sistema, te diría, que es el tema de mantenibilidad es eso, que sea lo más mantenible posible, y ahí hay un montón de escuelas y discusiones que se pueden montar. Yo lo que te diría es no lo pienses tipo, bueno, porque si viene si viene otra empresa, perdí al cliente, que se manejen. Ese podría ser un pensamiento, pero pensalo vos extendido en el tiempo cuando tengas que ir a agregarle funcionalidad a eso. No tipo, bueno, en el futuro capaz que se quiere hacer, no sé qué, no, pensalo capaz que más a corto plazo, sobre esa clase querés agregar más funcionalidad. ¿Qué estructura te va a permitir más flexibilidad? En ese problemita tan chiquito, ni hablar, a más largo plazo se debería pesar más, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, nosotros en ingeniería o en este rubro siempre queremos hacer, y bueno, ahora que tienen parcial de I/O, más todavía, ¿no? El foco es siempre optimizar recursos porque partimos de una base que, bueno, que determinado tipo de recursos que estamos manejando en esos contextos son limitados. Tengo tiempo, tengo espacio, lo que sea, y bueno, quiero hacerlo de la mejor manera posible. A veces la mejor manera posible no implica la más mantenible posible. Pero de hecho eso cada vez cobra más importancia por el dinamismo que tiene a poder agregar y cambiar cosas, por ejemplo. Eso va a depender mucho de lo que estés haciendo. ¿Cómo? Pero sí, o sea, yo te diría, por lo menos en mi opinión, eso es un criterio que es siempre deseable.
siempre, como todo, tirás de un lado y es como una sábana a veces, ¿no? Tirás de un lado y bueno, hay otra cosa que se pierde o empieza a tener desventajas y bueno, habrá que encontrar el balance. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí recuperé un poco, pero estaba con un poco de dolor de cabeza, disculpen, quedé medio entrecortado. Bueno, ¿está entendido esto? O sea, sería una clase para cada agrupación que quieras hacer, digamos. No necesariamente. La estructura jerárquica, la cantidad de niveles que yo define acá, voy a limpiar un poquito esto. La cantidad de niveles que yo necesite, lo voy a definir yo. En base a cómo se plantee la realidad. ¿Tá? Igual no te lo quiero dar muy genérico, por eso voy a hacer un caso acá, ¿no? Acá dijimos, bueno, en principio manejábamos hoja. No le voy a poner hoja, le voy a poner parte. Se llama parte. Y acá le voy a poner precio unidad. Precio unidad. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de niveles que yo tenga acá va a depender en qué tanto quiera agrupar, ¿sí? O qué tanto quiera generalizar, tanto estado, o sea, atributo, por ejemplo, ahí yo puse el precio unidad, o comportamiento. La cantidad la voy a definir yo arbitrariamente. Ahí dijo, bueno, mira, el cuadrado es una cosa simple y listo, y termina ahí. ¿tá? Si yo quiero subdividirla, puedo hacerlo y tratarlo como una figura compuesta. Fíjense lo que pasó acá. Él me dijo, bueno, pero si el motor fuese algo compuesto. Y bueno, yo les dije, podría crear el motor y hacer lo mismo, va a funcionar. O podría decir, bueno, en realidad ya tengo dos cosas que son compuestas. Entonces capaz que vale la pena generalizar el comportamiento de compuesto. ¿Sí? De compuesto. Y ahora, bueno, el compuesto en realidad tiene un precio total, que es la suma de todas sus partes, por ejemplo. ¿Tá? Y dentro de los compuestos tengo al motor. Dentro de los compuestos tengo al motor, que aparte del precio tiene su cantidad necesaria, cantidad mínima necesaria. ¿Sí? Y acá tengo el auto, fíjense. ¿Sí? Y el color acá tiene, mirá. Precio. ¿Está bien? Fíjense que en realidad estas dos cosas yo sé que están en distinto nivel jerárquico. Pero acá no interesa, porque mientras las puedo tratar como compuesto, y yo cuando cree el auto no le meta un auto adentro. ¿Lo ven a eso? ¿Está? Un auto compuesto por un auto está complicado. ¿Tá? Pero mientras yo cree el auto y me encargue de que los componentes del auto son los que se esperan ser, que eso puede ser todo controlado, podría agregar restricciones que controlen ese loop, pero mientras yo lo modele de esta manera, va a soportar todo este mecanismo. Y va a poder moverse el auto, el motor, lo que sea, de manera genérica. De hecho, acá cuando se mueva el auto, ¿verdad? Que va a venir por acá, va a decir, bueno, hay que mover todas las partes del auto. Y bueno, el auto está compuesto por un motor, que aparte hay que mover todas las partes del motor, que no sé, serán otras cosas, u otros compuestos. Esto soporta anidación en múltiples niveles, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Bien. A ver. Bien, vemos uno más. ¿O no? Vamos a redondear esta. A ver. ¿Tá? Entonces, bueno, decimos que Composite resuelve el problema de... Justamente volvemos o repasamos estas diapositivas. Miremos el diseño. Hablamos de que esta era la estructura propuesta para en el patrón, digamos, de manera de la plantilla.
¿tá? Donde habla de componente, compuesto y hoja. ¿Tá? Entonces, bueno, los participantes del patrón, ¿no? Está el componente, que es lo que generaliza a los elementos, ¿sí? De mi estructura. ¿Se acuerdan? Componente le dice. Declara el conjunto de operaciones comunes a los objetos en la jerarquía e implementa el comportamiento común por defecto. Las operaciones comunes, tanto de elementos compuestos como simples, va todo para ahí generalizado. ¿Ah? ¿Para qué? Para que el que consuma no le importe qué sea, él sabe que puede operar. Esas operaciones son indistintas para elementos compuestos o simples. Son indistintas para mover el cuadrado, para mover el segmento. Indistintas para mover la puerta o para mover el auto. Permite acceder y manipular a los componentes hijo y opcionalmente los componentes padre. Bueno, esto es porque yo podría tener una asociación que me permita ir para el otro lado, ¿no? Yo podría ver esta parte a quién pertenece. A eso se refiere con el padre. O sea, tengo una estructura arborescente. Una estructura arborescente define una jerarquía, define un orden. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, después después a nivel de operaciones vamos a ver si vamos a necesitar ver solamente para un elemento compuesto quiénes son sus componentes, o si para un elemento ver quiénes son a quién compone, digamos, quiénes son los padres. ¿Está? Pero eso va a depender de los requerimientos. Bien, y la hoja define el comportamiento de los objetos primitivos en la composición. Hoja le llamamos a los simples o no compuestos. ¿Está? Después el resto de los participantes, ¿no? Habíamos hablado del componente y de la hoja. El compuesto es el que define el comportamiento de los objetos compuestos por más de componentes, ¿no? Por uno o más componentes. Delegando a sus hijos el comportamiento relacionado con ellos. Fíjense que el elemento compuesto, el motor, ¿sí? Delega la responsabilidad de mover sus partes. Ni siquiera sabe cómo se termina moviendo la rueda, el auto. El auto ni siquiera sabe cómo se termina moviendo el método de la rueda y de la puerta. Lo delega completamente. ¿Se acuerdan de eso de delegar responsabilidades? No es el motor el que va y le dice, no, lo delega, dice, rueda, movete tanto. Y la rueda, que es la experta en moverse a sí misma, como debería ser, hace lo que tenga que hacer en ese método. ¿Está? El compuesto tiene que mantener una referencia a los hijos, ¿está? Para saber, bueno, si yo soy un elemento compuesto, entonces tengo que saber por quién estoy compuesto. Sonaría natural que haya una referencia a sus componentes. Y el cliente, que es el gran consumidor de todo esto, ¿sí? Manipula los objetos de la composición a través de, ya dijimos, como quien dice, las operaciones que define componentes, una especie de interfaz para poder mover los componentes, tanto hojas como compuestos. Entonces veamos las interacciones, que era un poco lo que yo simulaba con la mano, ¿no? Pero llega una operación a componente, ¿sí? Esto se acuerdan, ¿no? Componente en realidad no es instanciable. Esto siempre aparece en los parciales, en los exámenes también. Tipo, a ver, está ahí la dificultad. Entonces, cuando yo tengo que implementar un método sobre el cual, ¿qué pasa con esa operación? Es así, entonces ¿qué va a pasar? Tiene que ir al derivado. Se va a terminar invocando la operación en alguna de las clases que son instanciables. ¿Sí? ¿Sí? A ver, similar al polimorfismo, Lo mismo pasa con polimorfismo. Entonces, operación, si llega a mover un componente no es instanciable, no tiene método. Entonces, bueno, va a invocarse acá o acá. Entonces, yo cuando hago el diseño del diagrama de comunicación lo hago para los dos. Entonces, bueno, si es una hoja, move a la actualizada XY. Si es un compuesto, entonces para cada componente de ese componente compuesto, ¿sí? Para cada uno voy a iterar, esto debería estar al revés, ¿no? Debería iterar y moverlo. Y esta operación se va a llamar para cada uno y va a despacharse a quien corresponda. Contame. Si compuesto tiene hijo, también es Si pasaría este esquema, decís. Sí. Pasaría lo mismo, digamos. Se seguiría. Siempre que tengas una clase abstracta, tenés que hacer eso. Sí, porque en realidad acordate que el cliente ve. El cliente todas sus operaciones de mover no va a decir quiero mover la figura, mandá tipo o recibí figura. No, él va a tratar
el que consume va a manipular todo de manera genérica, o va a intentar, o es deseable, ¿por qué? Porque quiero generalizar todas las operaciones que pueda. ¿Para qué? Para no tener que rehacerlas, para distintos tipos. Siempre que pueda generalizar tipos, mejor. ¿Ah? Bien. Las consecuencias, entonces ya todo lo hablamos, simplemente repaso. El cliente manipula objetos de la jerarquía sin discriminar entre objetos primitivos y objetos. Es fácil agregar nuevos componentes, pues solamente lo engancho implementando componente. Como hablamos acá, quiero agregar uno nuevo, bueno, que implemente, que derive de componente y listo, ya está. Es un componente más dentro de toda esta estructura y va a heredar toda la funcionalidad de moverse, agrandarse, etcétera, etcétera. Bien, y lo último, dificulta restringir el tipo de los objetos hijo de un objeto compuesto. Está bien, ¿por qué? Porque el hecho de generalizar en algún momento puede requerir que yo quiera saber el color del auto, por ejemplo. Y si lo trato como componente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Que empieza a ir a los hijos. ¿Qué pasa si quiero, yo soy el cliente que está allá bien lejos y quiero ver el color del auto? Y estoy operando con las operaciones de componente. El auto me lo va a tratar como un componente, ahí va. Entonces, eso es un problema, es la desventaja de generalizar. La operación sí, después hay maneras de resolverlo, obviamente, pero lo plantea ahí como una dificultad que se puede presentar a la hora de decir, está buenísimo este patrón, vamos arriba, vamos a hacerlo. Y bueno, ojo que en vez de como la otra solución, que ya sabíamos qué tipo era cada cosa, que tiene sus ventajas porque ya sé qué tipo es cada cosa y puedo acceder a operaciones que no son genéricas, en este caso, bueno, quedan atrás de ese tipo genérico y tienes esa dificultad, que se puede solucionar, obviamente, como todo. No como todo, pero casi todo. En este contexto, por lo menos. Excepto que esto de que la batería de estas cosas dure 3-4 días tampoco se ha podido solucionar. ¿Está? Bien, hablamos de esto y lo que haríamos en la siguiente clase, que como bien dicen vamos a tener parciales, así que nos vamos a ver no la semana que viene sino la otra. La idea es retomar y seguir con 4 o 5 patrones más. Ahora que ya están aceitados con algunos, déjenme mostrarles una cosita más. Vamos a ver, bueno, justamente para que tengan de referencia, hablamos de Singleton, hablamos de, Factory ya queda dado también, hablamos de Composite. Bien, y vamos a ver estos 3, vamos a ver, y si me da el tiempo les voy a dar para que a ninguno le pase lo que me pasó a mí. ¿Sí? Entonces fíjense que todo lo que estamos hablando, todo lo que hablamos, es lo mismo. ¿Nos copiaron? ¿Está? Los participantes están en inglés, perdonen, pero seguro hay algún sitio en español, ¿sí? Pero el código lo bueno del código que es lo mismo para todos. ¿Está? Y bueno, ahí tienen un ejemplo, con código se lo pueden copy-pastear, debe estar en varios lenguajes. ¿Sí? Lo mismo con el Composite. ¿Está? De hecho hay una sutileza acá. ¿Quién es más restrictivo, este o el que vimos? Sí, ¿por qué? Dice que solo puede estar con ese compuesto. Exacto. De hecho me gusta más como patrón porque es más genérico, porque esto podría eventualmente abarcar este. ¿Todos me están siguiendo en esto? ¿Todos me están siguiendo con el significado del rombito? Para cambiar de ángulo, ¿sí? ¿Sí o no? Todos saben lo que significa eso, ¿no? Es la agregación, estoy repasando clase, no sé, debe ser 4 o 5 por ahí. Agregación, ¿esa cuál es? No me gusta el término, ¿cuál es? ¿Qué significa eso? Sí, es agregación, las dos se pueden ver como agregación. O bueno, es una manera de agrupar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vamos ahí. Compartida contra compuesta. ¿Está bien? Acá son las paredes de una casa.
¿Ah? Los dedos de la mano. Muy bien, sí, ese es el ejemplo. Y lo de otro es el de los dedos de la mano, pero yo quería seguir con el ejemplo del auto. ¿Tá? La puerta no la saco y la pongo en otro auto. ¿Tá? Y estos son la composición, que es más fuerte, no pertenece a otro. ¿Ok? Implica un 1 de ese lado. Por eso no se pone un numerito. ¿Ok? Acá pone, mire, fíjese, pone esto. Ah, le voy a mandar un mail. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Claro. ¿Y qué pasa? Hay un chirimbolo, no me están respetando VML. ¿Les voy a mandar un mail? ¿Está? Bien, está. El patrón es el mismo, le pone el if, le pone composite, le pone component ahí, el cliente lo mismo, ¿está? ¿Y qué es lo que, perdón, una cosa que omití en el fervor de mover, ¿sí? El patrón también, ¿sí?, indica de que debería haber operaciones para poder agregar componentes a un elemento compuesto y para poder remover y para poder obtener la colección de elementos que componen a un componente compuesto. ¿Se entiende esto que dije o aunque suena un poco trabalengua componente compuesto? ¿Está? A ver, dice, bueno, hay elementos que son compuestos por otros, entonces tenés que tener una manera de poder agregar. Este está compuesto por este agregar, add, y le ponen add, remove de quitar para mantenerlo, y bueno, de obtener la colección, que es básicamente para poder recorrer los elementos que lo componen. Esto obviamente puede variar. Si esto tiene que ser público, ¿no? Puede variar en cuando se definen los componentes. Capaz que el auto, cuando se construye, ya se define todo en el constructor cómo está compuesto y después no hay que remover ni nada. Pero el patrón sugiere que estén esas operaciones para poder manipularlos. ¿Estamos claros? Sí. ¿Está? De nuevo, eso lo ajustó a mi necesidad. El patrón dice, bueno, ahí lo expongo. ¿Está? ¿Sí? Ahí tienen los participantes, que es lo mismo, la traducción y código. Está bien interesante este sitio. A mí, yo sinceramente lo uso, es como casi como C++, debe haber otros maravillosos por ahí. La única desventaja capaz que está en inglés, pero es bien sencillito y es muy alineado a como nosotros lo presentamos. Así que puede ser una buena referencia para cuando tengan tiempo libre en los parciales.